Continuamos nuestra tertulia y continuamos el tema de la Biblia incita a la violencia y la venganza, y hay que tener en cuenta que a pesar de los improperios, a pesar de las maldiciones, todo era debido a ese concepto de alianza. Y el concepto de alianza es bien sencillo. Bueno, bien sencillo, bien se explica, sencillamente se explica. Un rey poderoso que tiene reinos súbditos de inferior categoría. Entonces hacen una especie de acuerdo o convenio colectivo. En el caso del pueblo de Dios, con Yahvé es el decálogo. Entonces uno se compromete a defender al otro y otro respetar al otro. Y entonces cuando el inferior ve que está siendo atacado, está siendo amenazado, le pide al otro en forma de improperios: líbrame de este, y líbrale, y le da la fórmula de cómo tiene que librarle, rompiéndole los dientes, que se quede viuda, que se quede viudo, que los hijos se queden sin nada, etcétera. Era la costumbre miren, los autores sagrados no se inventaron nada. Reciclaron, por así decir, palabras que entendemos hoy en día, una serie de expresiones, una serie de instituciones, una serie de palabrería, que era la común, porque el pueblo de Dios no vivía aislado, estaba en mezcla con los otros pueblos, con las otras culturas, con las otras religiones. Y es la continua pelea de Yahvé, de decirle, llamarle la atención a través de los profetas, a través de unos, a través de otros. Con el transcurso de los siglos, esa alianza que se hace en el Sinaí quedó en cierto momento envejecida por la historia. Y entonces Dios decide realizar una nueva alianza. O sea, ya está obsoleta, ya está pasada. Y eso nos lo recuerda el libro, la carta a los Hebreos, en el capítulo 8, versos 1 al 13. Pero esta nueva alianza va a tener características diferentes, que son, primero, el mediador ya no fue un simple ser humano como Moisés, sino personaje divino. ¿Saben quién fue ese personaje divino? Jesús de Nazaret. Segundo, el escenario no fue el monte Sinaí en el desierto, sino la última cena en Jerusalén. Tercero, no se trató de un pacto de vasallaje entre un rey superior y unos subalternos, sino, y aquí lo importante, una alianza entre amigos. Ya no llamamos siervos, sino amigos. Capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Lo más importante, los beneficiarios no fueron únicamente los miembros del pueblo de Israel, fue toda la humanidad. En el nuevo pacto cabemos todos. Y las cláusulas de esta nueva alianza no consistieron ya en una larga lista de leyes, preceptos, normas como la del Sinaí, que llegó a tener nada menos que 613 leyes, sino que consistió en un solo mandamiento: el amor a los demás, el amor universal. En la última cena, que es cuando se firman los convenios colectivos de la humanidad con Jesús, les dice, les dejo un mandamiento nuevo, que se amen unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Juan 13:34. Y para que se quedara claro que este era su precepto, a diferencia de los de Moisés, añadió: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. O sea, tira por tierra, rescinde el contrato, la alianza, el pacto que había hecho Moisés con Dios. Moisés, en representación del pueblo, en representación de la humanidad, hace un convenio con Dios, en que Dios se compromete como superior a defenderle, y el otro se compromete a cumplir unas normas. Esas normas son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que después se van a inventar hasta 613. Jesús va a hacer, ese convenio no sirve. Ese convenio está obsoleto. Que dejemos algunas cosas, como son los mandamientos del respeto, del amor y demás, pero el nuevo convenio tiene un solo: ama. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Una de las grandes enseñanzas que Jesús nos quiso enseñar, que ya no existe un pueblo preferido por Dios como la antigua alianza, para socorrer al cual Él esté dispuesto a aplastar y destruir a los demás. Ahora, a Dios le interesa no un pueblo, sino todos los pueblos, todas las naciones. Y si en nuestra oración deseamos que acabe con alguien que nos molesta, habrá que tener en cuenta que ese enemigo es también amado por Él. O sea, puede ser enemigo nuestro. Podemos tener un enemigo y pedirle a Dios: líbrame de ese enemigo. Pero es que resulta que ese enemigo nuestro es amigo de Dios también.
O sea, Dios no hace el pacto con uno solo, con Moisés, que representa un pueblo. Hace un pacto con Jesús, que es con la humanidad entera. Entonces ya eso ya como que sirvió en un momento para ilustrar ciertas cosas, pero no sirve. Ahora, por tanto, Dios ahora ya no puede salir a aplastar a nuestros adversarios ni a humillar a nuestros contrincantes. Las condiciones de la alianza han sido cambiadas. Y una de las grandes enseñanzas de Jesús es que Dios ama a todos los seres humanos, a los buenos y a los malos, a los justos y a los injustos. Por eso, como aquel que dice, se encuentra con las manos atadas, no puede aniquilar a nadie, como se pensaba en el Antiguo Testamento. Y nos indicó hacer a nosotros lo mismo. Amen a sus enemigos y recen por quienes les persiguen, así serán hijos del Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Mateo 5, 44, 45. Ahora, Moisés hace el pacto con Dios en el Antiguo Testamento, un pueblo pequeño. Jesús hace el pacto con Dios en el Nuevo Testamento, un pueblo grande, tan grande como la humanidad entera. Él firmó, por así decir, su convenio, su pacto que nos defendía a nosotros y nos comprometía a nosotros en el Calvario y en la resurrección. Bueno, él mismo lo pone en práctica en la cruz, rezando por sus verdugos y perdonando a sus torturadores. Por eso, en la nueva alianza ya no existen textos imprecatorios ni salmos maldicientes. Y la Iglesia ha hecho bien en quitar esos adjetivos tan negativos como había en la liturgia. Tenemos que entonces, aquí viene la moraleja nuestra, la enseñanza, tenemos que ingeniarnos para vivir en un mundo donde no hay enemigos, donde no tengamos que destruir violentamente a nadie y donde solo el amor puede aplicarse como método de convivencia. O sea, no basta creer, hay que practicar. O sea, esto es como las que recuerdo cuando estaba en la universidad estudiando, había clases que tenían laboratorio, las clases de ciencias, las clases de biología, las clases de fotografía. Era a poner en práctica lo que se había aprendido. Y aquí también va eso. Hemos hecho un convenio, un acuerdo que tiene un solo mandato, un solo argumento: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Lo demás está de más. Se cuenta, y termino, que en cierta oportunidad, siendo Abraham Lincoln presidente de Estados Unidos, pronunció un memorable discurso alabando a uno de sus peores rivales políticos. Desconcertado por semejante falta de táctica, un asesor de su partido le advirtió: «Señor presidente, yo pensé que usted quería destruir a sus enemigos». Y Lincoln respondió: «Claro que quiero destruirlos. ¿Sabes cómo? Convirtiéndolos en amigos». La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Escalones hacia la felicidad. Recuerda, no puedes ser todo para todas las personas. No puedes hacer todas las cosas al mismo tiempo. No puedes hacer todas las cosas igual de bien. No puedes hacer todas las cosas mejor de lo que lo hacen los demás. Tú las haces a tu manera. Tu humanidad se hace presente como en el resto de la gente. Así que debes buscar dentro de ti quién eres y ser ese
Debes decidir las prioridades y cumplirlas. Debes encontrar tu fuerza y usarla. Debes aprender a no competir con los demás. Por lo tanto, habrás aprendido a aceptar que eres único. Habrás aprendido a fijar las prioridades y a tomar decisiones. Habrás aprendido a vivir con tus limitaciones. Habrás aprendido a respetarte. Y serás un mortal más vital. Atrévete a crecer. Que eres una persona maravillosa e irrepetible. Que más que un derecho, es tu tarea encomendada de ser quien eres. Que la vida no es un problema a resolver, sino un regalo a disfrutar. De esta forma podrás sobreponerte y disfrutar de las cosas que antes te deprimían. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles que ya el sábado, si Dios permite, estaremos dando candela por Nueva York después de haber estado 2 semanas cargando las baterías, como aquel que dice, en Israel y en Jordania. Un viaje que se lo deseo a todo aquel que pueda hacerlo, que lo haga y no lo deje para el año que viene, porque estamos seguros que ¿está usted seguro que va a estar vivo mañana? Yo no lo estoy seguro. Yo estoy seguro de que tengo el día de hoy. Mañana, si viene, pues dame el pan de cada día. Si no viene, pues ya nos veremos en el cielo. Tardaremos mucho o poco en llegar, eso ya depende de la misericordia de Dios. Pero que para allá que vamos. Así que aproveche y aprendamos, no, si quieren, no de los libros religiosos. Aprendamos incluso de los poetas. Un poeta romano definió el mundo romano con una frase, dos palabras: carpe diem. Amarra el día, toma el día, abraza el día, vive el día de cada día. Y eso es lo que importa. Al final de la vida nos examinarán del amor, dice San Juan de la Cruz. Al final de la vida nos van a cuestionar, preguntar 2 cosas. ¿Qué hemos hecho con los talentos que Dios nos ha dado? Y segundo, cómo he encontrado a Dios, cómo he empleado esos talentos en dar de comer, en dar de beber, en visitar al forastero, en acoger al enfermo, al encarcelado. Eso es lo que importa. Los demás, mucho Padre Nuestro, mucha Ave María, está bien, no digo que no sea importante, pero hay que saber vivir, hay que saber amar, hay que saber compartir. Y hablando de compartir, me llegó que me mandaron por email, lo fotocopiaron y lo escanearon y me lo mandaron, una carta que viene del Metropolitan Detention Center de Brooklyn y Mario Aguilar. Reverendo Padre Tomás del Valle Reyes, descubrió en el siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Soy católico, gracias a Dios escucho sus programas por su sugerencia entre nosotros, por mi compañero Juan Manuel Ortiz Alvear. Yo quiero seguir fortalecido en mi fe católica a través del Espíritu Santo y Jesucristo. Amén. Soy una persona de 20 años de edad enfrentando la justicia terrenal un rango muy alto, enfrentando la justicia terrenal en un grado muy alto. Yo pido a Dios me perdone y me recoja en su amor. Yo ruego a usted, Padre, para entender los maravillosos mensajes y la ilustración para conocimiento de la Biblia, que si le es posible, enviarme una Biblia en español e inglés, sus libros sobre buenas noticias y sabías qué. Dios bendiga a usted y todos los contribuyentes de su iglesia y ministerio. Ore por mí, yo oro por usted y su iglesia. Dios lo bendiga, su ayuda es una gran bendición. Querido amigo Mario, en primer lugar, felicidades y gracias por tu saludo. En segundo lugar, ya hemos dado orden en la oficina de que te envíen la Biblia en inglés, la Biblia en español y el ¿sabías qué? Y el otro libro que estás pidiendo. Y no te preocupes del precio. Bueno, sí, les voy a cobrar de ahora en adelante a todos los presos que nos pidan algún libro. La cuota es recen un Padre Nuestro o recen una oración por el siglo XXI. Si no rezan, no hay libros. Vamos a ponerlo de esa manera, es dando y dando. Yo les regalo los libros, pero ustedes regálennos al menos un Padre Nuestro y una Ave María. Eso es el único precio que les pongo para poder recibir sus libros. Cuando yo mandé ya aviso
a la oficina para que nos vayan haciendo el paquete y te lo envíen cuanto antes posible. Y todos aquellos presos que nos oyen, que deseen tener una Biblia, que deseen tener un libro, ¿sabías qué? No tengan reparo en pedirlo. Se los regalamos. Siempre hay almas buenas, gente buena, que nos ayudan a financiar estos gastos imprevistos hasta cierto punto, pero son, al fin y al cabo, miren, el día que nos lleven al cementerio, porque yo no pienso ir al cementerio, a mí me llevarán después que me muera, y si no me llevan, peor para ustedes, porque apesta los 3 días. Así que el día que nos lleven al cementerio no nos van a llevar con la tarjeta de crédito, ni con la chequera del banco, ni con el cash. Nos van a llevar pues como vinimos al mundo, e incluso a lo mejor ya nos llevan en un paquete de cenizas. Eso ya no me preocupa, lo que hagan conmigo después de muerto. Lo que me preocupa es lo que hagan conmigo durante la vida. Después de muerto Dios se encarga. Así que, pero bueno, hemos visto la Biblia incitaba a la violencia y la venganza. Hemos visto que no, eran cuestiones también culturales, era un pacto, etcétera. Ahora, hablando de violencias, ¿andaban armados los discípulos de Jesús? La reacción impensada es la de las armas. Preguntar si los discípulos de Jesús andaban armados puede parecer absurdo. ¿Por qué? Porque decimos que Jesús era un maestro manso y humilde de corazón, como él dice en Mateo 11, verso 29. Un maestro que predicó la paz. Mateo 5, 9. Bienaventurados los pacíficos, porque Dios es el reino de Dios. Un maestro que ordenó poner la otra mejilla ante las ofensas, que prohibió la venganza y que murió perdonando a sus asesinos. No parece que hubiera aceptado gente armada entre sus seguidores. Sin embargo, aquí viene el juez. O sea, él en principio estaba en contra de portar armas. O sea, sería no muy amigo de la asociación del rifle en este país. En este país, para comprar una cajetilla de una botella de vino, una botella de licor, se necesita tener 21 años. Para comprar una cajetilla de tabaco, lo mismo. Para comprar una pistola con 16 años es suficiente. Ironías de la vida, cosas de la vida. Ahora, que hubiera gente armada, los 4 evangelios cuentan un episodio que demuestra lo contrario. Cuando Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, uno de sus discípulos sacó una espada y atacó al servidor del sumo sacerdote. El golpe, encima armado, inútil, le cortó la oreja, se le fue el lado y le cortó la oreja. Solo acertó a cortarle una oreja. Esta historia extraña, sin duda alguna, siempre ha desconcertado a los lectores de la Biblia. ¿Cómo es posible que un integrante del grupo de Jesús reaccione echando mano a un arma? No un arma de fuego, porque no existían, pero un arma muy fuerte y poderosa, como veremos más adelante. ¿De dónde sacó la espada? ¿Acaso Jesús permitió que los suyos portaran armas? Vamos por partes. De acuerdo con los evangelios, Jesús fue arrestado de noche, mientras oraba con sus seguidores en una finca llamada Getsemaní, situada al pie del Monte de los Olivos, al este de Jerusalén. Un sitio realmente encantador. Todavía hay un árbol que se cree que es un retoño de los olivos de Jerusalén, de cuando Jesús fue al huerto a orar. En el Monte de los Olivos había una serie de fincas, una serie de granjas o una serie de... En Getsemaní significa prensa de aceite. Sitios de individuos que tenían sus olivos y una vez sacadas las aceitunas, él mismo las prensaban y él mismo hacían el aceite. Como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Es más, hay una leyenda, no me acuerdo en qué evangelio apócrifo aparece, que dice que la dueña del huerto de Getsemaní era la madre del evangelista Marcos. Como me lo vendieron, se lo vendo. De acuerdo, por tanto, en el momento hacía tiempo que las autoridades judías andaban buscando la forma de detenerlo, pero siempre con astucia, con cautela. ¿Por qué? Por medio de la reacción popular. Por eso aquella noche, aprovechando que Judas, uno de sus discípulos, se había ofrecido a mostrarles
donde estaban y amparados por la oscuridad y lo despoblado del lugar, las autoridades enviaron a un grupo de hombres armados para apresarlo. Aquí viene entonces la historia. Los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, concuerdan en que la orden de detención había salido del Sanedrín, que era el máximo tribunal judío. Nos lo dice Marcos, capítulo 14, verso 43. O sea, que los guardias que se presentaron trabajaban a sueldo para el sumo sacerdote y los ancianos de Jerusalén. Eran empleados de las autoridades del templo. Ellos se trabajaban como sirvientes o como encargados de la custodia del templo. Al mando venía el servidor del sumo pontífice, del sumo sacerdote, Marcos. Marcos, la fuente más importante más cercana para narrarnos lo que ocurrió en el Huerto de los Olivos, aparentemente es Marcos, porque él conocía muy bien la finca, porque sí es cierto que su madre era la dueña, él trabajaba con ella. Pero bueno, el que iba al mando era el servidor del sumo sacerdote, es decir, el asistente principal y hombre de confianza del presidente del Sanedrín. O sea, era heavy duty, como dirían en Borinquen, los que iban con el grupo, dirigiendo al grupo que iba a apresar a Jesús. Pero hay un detalle que no sale en los sinópticos, sino sale en San Juan. Juan añade un detalle sorprendente. Dice que junto con los guardias judíos llegó también un segundo grupo, la cohorte romana guiada por un tribuno. Juan 18:21. Este dato es un tanto difícil de creer. La cohorte romana era una división castrense compuesta nada menos que por 600 militares. Ahora bien, primero, 600 soldados son una fuerza desproporcionada para ir a apresar a un simple carpintero. O sea, ¿qué pretendían? ¿Matar mosquitos con cañones? Segundo, en Jerusalén había una sola cohorte para vigilar toda la ciudad. Si éste se hubiera ido a prender a Jesús, Jerusalén hubiera quedado totalmente desprotegida. Tercero, de haber intervenido una cohorte romana en el arresto a Jesús, obviamente lo habrían llevado antes al gobernador romano Poncio Pilato, no ante el sumo sacerdote judío, como de hecho ocurrió. Cuarto, cuando los judíos llevaron a Jesús ante Pilato, éste parece ignorar todo lo relativo a su detención, lo cual es imposible si una cohorte romana hubiera ido a detenerlo. Juan es el que nos lo cuenta en el capítulo 18, verso 29. Todo esto demuestra que Pilato no había enviado una cohorte ni había colaborado con la detención de Jesús. Se trata de un detalle simbólico del evangelista Juan para indicar que aquella funesta noche todos los poderes de la época, judíos y romanos, civiles y religiosos, locales y extranjeros, se confabularon contra Jesús y sin embargo no pudieron vencerlo porque Dios estaba con él. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron.
Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Continuamos nuestra tertulia. Y continuando con el relato de la noche que fueron a prender, a coger preso a Jesús, si seguimos el relato que nos trae el Evangelio, vemos que el grupo se presentó con dos clases de armas, espadas y palos. El palo, en griego xilox, era un objeto de madera, un garrote, una porra, una vara, un bastón, o sea, una especie de bate de béisbol, suficientemente manejable para dar buenos cacharrazos al que se opusiera. Eran de madera, empleados por la policía urbana de Jerusalén para mantener el orden. Que los soldados llegaran tan bien armados muestra que esperaban encontrar cierta resistencia por parte de los seguidores de Jesús. O sea, ellos no se fiaban. Les mandan a capturar a este individuo, que saben que es un individuo problemático, un individuo que da candela, entonces no saben con qué fuerzas de apoyo está. Saben dónde les están conduciendo a dónde van, pero no saben si va a haber resistencia, no va a haber. Por eso iban armados hasta los dientes. No les faltaban sus espadas, no les faltaban sus garrotes, no les faltaban sus lanzas, porque no sabían que se iban a encontrar. ¿Quién dirigía al grupo? Pues un viejo conocido de Jesús y sus compañeros, Judas, quien había acordado con los guardas una contraseña. Aquel a quien yo bese, ese es. Aprésenlo y llévenselo con cuidado. Marcos 14:44. Si hubiera Judas tener que identificar a Jesús con un beso, significa que el maestro Galileo no era una persona tan conocida en Jerusalén. O sea, muchas veces pensamos a Jesús era como el bueno de la película, el valiente de la película, llegaba a Jerusalén y todo el mundo se ponía. Pues miren, le conocían la gente común y corriente, pero no los ciertos estamentos, no sabían quién eran. Por eso Judas tiene que decir, miren, no se preocupen, yo se lo identifico. Y máxime en la noche, pensemos que la iluminación que tendrían en la noche, pues una iluminación de unas antorchitas, de nada. Si se había luna llena, pues sí, entonces podría haber más claridad. Pero si no, tenían que fiarse de alguien, no fueran a llevarse a la figura equivocada. Si Judas tuvo que identificar a Jesús con un beso, significa que el maestro Galileo, como a veces pensamos, no era tan conocido, ya que el jefe de la milicia no habría podido reconocerlo a primera vista. Judas entró en la finca, se acercó a Jesús y para señalarlo le dio un beso diciendo, «Maestro». Todo fue muy rápido. Los guardias se abalanzaron sobre él y lo apresaron. Entonces es cuando sucede el incidente de la espada. Marcos, el más antiguo de los evangelios, el más cercano a los hechos, lo cuenta de este modo. Uno de los que estaban allí sacó la espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Marcos 14:47. Marcos no nos dice quién fue el que tiró de la espada, quién fue el agresor. Solo habla de uno de los que estaban allí. Ciertos expertos creen que este no era su discípulo, un discípulo de Jesús, sino uno de los guardias judíos recién llegados que en medio de la refriega quiso atacar con su espada y por error le cortó la oreja al propio compañero. También es difícil de imaginar a un militar tan torpe como para herir con su arma a un camarada y que encima este sea nada menos que el jefe que les estaba dando las órdenes. Además, ¿por qué iba a sacar su espada un guardia si los discípulos no habían hecho nada? O no habían hecho sí, asustarse y esconderse. Era más verosímil pensar que para Marcos quien sacó la espada fue un discípulo de Jesús.
Por otra parte, dice el Evangelio que inmediatamente todos huyeron, Marcos 14:50. Si las autoridades pretendían solo arrestar a Jesús, por eso Judas tuvo que identificarlo para que no se llevaran a otro por error, ¿por qué se escaparon sus discípulos? Como que no tiene mucho sentido. Pero si uno de ellos había sacado la espada y habían ofrecido resistencia armada, entonces sí tiene lógica que salieran huyendo. Está claro pues que los discípulos de Jesús tenían una espada. ¿Qué clase de arma era esa? Marcos la designa con la palabra griega machaira, que alude a la espada corta, es decir, el gladius romano. Medía casi medio metro, como 2 pies, y tenía una hoja recta y ancha, de doble filo. Era pesada y muy filosa, por lo que debía ir siempre dentro de su vaina de madera y ceñida a la cintura del lado derecho. En el fondo no debe de sorprendernos que el grupo de Jesús anduviera armado. Miren, en aquel tiempo la presencia de bandidos en las rutas de Palestina era una realidad permanente. Y eso pues nos lo corrobora el Evangelio. Basta hablar de ellos, por ejemplo, Jesús menciona a los ladrones en sus enseñanzas, habla de que ellos perforan las paredes y roban, Mateo 6:19. Desvalijan en todas partes, Lucas 12:33. No entran por la puerta sino por otro lado. Aparecen a la hora menos pensada. Vienen para saquear y matar y destruir. Esas son algunas de las citas en las cuales los evangelistas nos dicen la abundancia de pillos, por así decir. Muchos de ellos no han cambiado, no se han cambiado, siguen haciendo lo mismo. En la famosa parábola del buen samaritano narra también la historia de un hombre que viajaba por el camino y sufre un ataque a mano armada. Un ataque con golpes y con heridas, del que a duras penas sobrevive por un milagro. En Lucas 10:30. La zona de asalto es tan peligrosa que los viajeros que pasan y lo ven caído no se animan a ayudarlo, sino que se apresuran para seguir viaje. Y entonces, según esto, ¿dónde quedaba ese lugar? Nada menos que en el camino de Jerusalén a Jericó, a solo 2 horas de la capital. El sitio no se sabe exacto, pero ahí en el siglo XIX se construyó una pequeña casita y se llamaba la fonda del peregrino samaritano, el buen samaritano. Después, hace poco, lo han convertido en un pequeño museíto de materiales de Samaria. Hay una serie de mosaicos, una serie de objetos que se han colocado allí y alfombras para que podamos contemplar. Es el supuesto lugar donde fue el encuentro, donde estaba la posada de los peregrinos. A la salida de Jerusalén, camino de Jericó, según se sale a mano derecha, como dice, unos 2 kilómetros de camino. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco.
Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia. Y estábamos diciendo del buen samaritano, que es una zona de asaltos y demás, es tan peligrosa que los viajeros que pasan y lo ven caído no se animan a ayudarlo porque quizás es una trampa. ¿Cuántas veces ha ocurrido entre nosotros que se le daña el carro, uno a lo mejor buena voluntad se para ayudar a arreglar el carro y ahí mismo lo asaltan? Pues también ocurría en aquella época. El caso es que una zona peligrosa, nada menos que es el camino de Jerusalén a Jericó, a solo 2 horas de la capital, eso en sitio concurrido. Pero ¿cómo serían las zonas más alejadas? Se sabe que entre los cerros de alrededor y desfiladeros de Judea se ocultaban hordas de pastores, mendigos, ex-esclavos, mercenarios y sicarios, todos ellos también organizados y dispuestos a arrojarse sobre los viajeros desprevenidos y sobre las caravanas indefensas. Flavio Josefo, el historiador judío, nos cuenta que la avidez, la rapiña de estos era tal que cuando no podían saquear a otros, se robaban entre ellos. Por eso, todo esto nos demuestra que el robo, el saqueo y los atracos por el camino ocupaban un lugar importante en la vida cotidiana de los judíos del siglo I. Como ha ocurrido en toda la humanidad. ¿Qué piensan? ¿Que los judíos eran rubios con los ojos azules? ¿Que eran distintos que los demás gente, que usted y que yo? Debajo de la piel todos tenemos la misma configuración. Seremos más prietos, más blancos, más rojos, más lo que queramos, pero somos lo mismo. Y aquella zona, pues allí sería la Tierra Santa. Como yo digo muchas veces cuando voy a Tierra Santa, hay que tener estamos en Tierra Santa, pero los pillos, hasta los pillos hay. No tenemos el caso del Evangelio, que hubo un pillo que se robó el paraíso a punto de muerte, el buen ladrón, que esa es otra historia, que eso del ladrón no tiene nada que ver con lo que eran, pero bueno. Todo ello demuestra que el robo, el saqueo y el atraco, como les decía, estaba a la orden del día. Ahora, en base a estas experiencias colaterales que nos trae el Evangelio, podremos comprender que Jesús y su grupo, que realizaban frecuentes viajes por zonas de frontera como Galilea, contaran con alguna arma defensiva para protegerse de los posibles ataques del camino. Llevar en aquella época una espada era casi tan necesario como ir vestido. O sea, una buena propaganda para la asociación del rifle. Hay que andar protegido, por tanto hay que comprarse una pistola. Vale, hay que comprar una pistola, si compra una pistola y ya, como quien compra un libro, como quien compra pero no, hay que limpiarla, hay que comprar la funda, hay que comprar balas, hay que comprar, o sea, detrás de eso va todo unos gastos. Es como me decía un amigo mecánico de barcos, de yates, los 2 días más felices de un dueño de un barco es el día que lo compra y el día que lo vende. Porque llega un momento que es tantas las exigencias, tantas las cosas. Bueno, pues con las caravanas ocurría lo mismo. Era necesario tener, por tanto, alguien que fuera a defenderlos, con el arma defensiva para protegerlos de los posibles ataques del camino. Los mismos esenios, en su regla, tenían previsto que no se llevara nada en los viajes, excepto un arma para defenderse de los bandidos. Por eso, aparte del texto sobre el prendimiento de Jesús, existen otros pasajes del Evangelio donde se ve la presencia de armas defensivas en el grupo de los discípulos. Por ejemplo, cuando Jesús nos mandó a predicar por los pueblos y las aldeas de Galilea, les ordenó que para su defensa no llevaran nada, fuera de un bastón, Marcos 6 y 8. ¿Por qué habla de excepto un bastón? Demuestra que el grupo estaba acostumbrado a portar espadas, pero ahora Jesús les pide que al menos cuando vayan a evangelizar eviten cualquier signo de violencia y solo les autoriza portar un bastón para defenderse de posibles animales salvajes. O sea, de armas, nada. Como mucho, un garrote, un bate de béisbol, más o menos, para si salía algún animal salvaje. ¿Qué animales salvajes podrían salir?
pues en aquella época todavía habría leones y hay una especie de puma en la zona, y luego pues los zorros del desierto, pero no mucho, sobre todo también para que el que quiera asaltarles a ellos. Aparte del texto, mandó a predicar los pueblos. Asimismo, en la última cena, cuando Jesús les advierte que se avecinan tiempos difíciles y que quien no tenga una espada tendrá que vender su capa y comprarla, ellos le responden: aquí tenemos 2 espadas. Lucas 22, 36, 38. La frase de Jesús era ciertamente simbólica, como cuando nosotros decimos: tenemos que ir bien armados para esa discusión. Pero sus discípulos lo tomaron literalmente, y gracias a esta confusión nos enteramos que el grupo tenía, al menos en el grupo, tenían 2 armas. No se preocupe que no hace falta, como ahora, tener licencia de portación de armas. La tenías si tenías dinero para comprarla, o que la hubiera robado, o que lo hubiera intercambiado, cualquier cosa. Al menos en el grupo de los 12 llevan dos pistolas, llevan 2 espadas, 2 armas. Cuán efectivas fueran, cuán expertos fueran, eso ya es otra historia. A los 10 años de haber escrito Marcos su descripción, Mateo escribió su evangelio. Entonces Mateo le hizo unos pequeños retoques al incidente de la espada. La versión de Mateo dice así: uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja. Pero Jesús le dijo: guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Crees acaso que no puedo recurrir a mi Padre, que pondría de inmediato a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras de que así se debe suceder? Si quieren verlo con más calma, Mateo 26, versos 51 al 54. Si Marcos había dejado sin aclarar a qué bando pertenecía el agresor, Mateo ahora sí lo hace. Puntualiza que era discípulo de Jesús. Además, Mateo hace otra precisión importante. Mientras Marcos en ningún momento dice que Jesús censuró la acción armada del discípulo como dando a entender que la aprobaba, ese es Marcos. Mateo, en cambio, afirma que Jesús les condenó abiertamente el ataque, revelando así a un Jesús más manso y pacífico. En la misma época de Mateo, escribe su evangelio Lucas, que también hizo algunos retoques a la escena. Según la versión de Lucas, los que estaban con Jesús, al ver lo que iba a suceder, le preguntaron: Señor, ¿sacamos la espada? Y uno de ellos hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Estén atentos a la oreja derecha. Pero Jesús dijo: déjenlo ya, basta. Y tocándole la oreja lo curó. Para Lucas, que se considera el evangelista de la ternura y la compasión, los discípulos, antes de atacar, tuvieron la delicadeza de pedir permiso al maestro. Aunque pidieron el permiso, pero no esperaron la respuesta, y uno de ellos cargó contra el enemigo, creyendo que contaba con autorización. Hay que añadir además un detalle extraordinario. En un acto de increíble caridad, Jesús tocó la oreja del herido y lo sanó. Se trata sin duda de una escena creada por Lucas, el único que la cuenta, para dejarnos una hermosa enseñanza. Incluso en el clima de mayor tensión y violencia, es posible perdonar las ofensas y mostrar amor a los enemigos. También Lucas señala que la oreja amputada era la derecha. Esto llevó a algunos exegetas que el discípulo de Jesús debía de ser zurdo, debía funcionar con la izquierda, no con la derecha, ya que resulta difícil cortar a alguien la oreja derecha con la mano derecha, a menos claro está que lo ataque por la espalda. Pero el servidor del sumo sacerdote le daría la espalda a un hombre armado con una espada, pero es más exacto pensar que se trata de un añadido teológico. Escalones hacia la felicidad. Recuerda, no puedes ser todo para todas las personas. No puedes hacer todas las cosas al mismo tiempo. No puedes hacer todas las cosas igual de bien. No puedes hacer todas las cosas mejor de lo que lo hacen los demás. Tú las haces a tu manera. Tu humanidad se hace presente como en el resto de la gente. Así que
Debes buscar dentro de ti quién eres y ser ese. Debes decidir las prioridades y cumplirlas. Debes encontrar tu fuerza y usarla. Debes aprender a no competir con los demás. Por lo tanto, habrás aprendido a aceptar que eres único. Habrás aprendido a fijar las prioridades y a tomar decisiones. Habrás aprendido a vivir con tus limitaciones. Habrás aprendido a respetarte. Y serás un mortal más vital. Atrévete a crecer. Que eres una persona maravillosa e irrepetible. Que más que un derecho, es tu tarea encomendada de ser quien eres. Que la vida no es un problema a resolver, sino un regalo a disfrutar. De esta forma podrás sobreponerte y disfrutar de las cosas que antes te deprimían. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Seguimos nuestra tertulia y seguimos dilucidando qué fue, qué no fue, quién tiró de la espada, por qué le corta la oreja. Ahí Lucas, más que una presentación fidedigna de lo que ocurrió, quiere presentarnos un hecho teológico, una reflexión teológica que haga resaltar el milagro. Miren, de acuerdo con la mentalidad judía, mutilar cualquier órgano del lado derecho del cuerpo resultaba más vergonzoso que uno del izquierdo. Lucas quiso decir que el gesto de Jesús no fue una simple sanación de una oreja, un milagro, si me apuran, ridículo para la potencia, por así decir, de Jesús y los milagros que había hecho, sino era más bien la admirable rehabilitación de un hombre que había quedado profundamente humillado, denigrado y quizás impedido de seguir trabajando con el sumo sacerdote, para quien era fundamental tener la oreja derecha. Éxodo 29, capítulo 29, verso 20. Ahora, hemos visto Mateo, hemos visto Marcos, hemos visto Lucas. Cada cual nos ha ido haciendo una presentación y con unas diferencias de años. Finalmente nos falta Juan, que cuando Juan escribió su evangelio hacia el año 100, hizo también sus propias modificaciones. Por ejemplo, leo: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Pero Jesús dijo a Pedro: guarda tu espada en la vaina, el cáliz que me ha dado el Padre, ¿no lo voy a beber? Juan 18, 10 y 11. Aquí aparece entonces un dato muy importante. ¿Quién es el que ataca? O sea, ¿quién es del grupo el que tira de la espada, el que guardaba la espada? Y la espada no era una cosa que se prestaba uno a otro, no, era una cosa personal. Era nada menos y nada más que Pedro. Pero también nos dice quién era el herido. Se llamaba Malco. Además, nos enteramos de dónde salió la espada. La portaba Pedro. O sea, Pedro es el que guardaba la espada, el que tenía la espada y el que tira de la espada. Y Malco era el encargado del sumo sacerdote, de
del entorno del sumo sacerdote el que es herido cortándole la oreja. ¿Cómo supo el evangelista Juan, que Pedro fue el autor de la agresión? En realidad no lo saben a ciencia cierta, según enseñan los estudiosos. El cuarto evangelio, el escrito por Juan, tiene la tendencia a poner nombres a los personajes que en los otros evangelios no tienen. Por ejemplo, el anónimo discípulo que la multiplicación de los panes advierte a Jesús la falta de comida, según Juan, era Felipe. El anónimo discípulo que trae 5 panes y 2 peces, según Juan, era Andrés. La anónima mujer que derramó perfume sobre Jesús, según Juan, era María. El anónimo discípulo que criticó ese derroche, según Juan, era Judas. Aquí también el anónimo discípulo que sacó la espada era Pedro y el anónimo herido era Malco. ¿Por qué el evangelista recurre a estas técnicas? En la de atribuir nombres a los personajes anónimos para demostrar que Jesús era un personaje real, histórico y que vivió en un espacio y un tiempo concretos, lo cual no significa que los nombres dados sean exactamente históricos. Entonces, ¿por qué eligió a Pedro como autor del incidente y no a otro discípulo? Pues muy sencillo, porque Pedro en esa ocasión se había convertido ya en el representante de los 12 apóstoles, de manera que en su persona era la que mejor encarnaba a todo el grupo. Durante 3 años los discípulos de Jesús habían escuchado sus enseñanzas de paz, de tolerancia, y sus vidas habían cambiado. Ya no eran tan violentos ni agresivos como antes. Sin embargo, por si acaso, seguían llevando armas. ¿Por qué? Pues porque eran necesarias para viajar con tranquilidad por los caminos de Galilea y a ellos les costaba dejarlas. Y eran una de esas cosas que arrastraban de su vida pasada, y aunque sabían que a Jesús no le agradaban, pensaban que no tenía nada de malo fuera una pequeña, entre comillas, espada como por protección. No pensaban usarla nunca, pero les hacía sentir más seguros. Les pasa como a tantos habitantes aquí en Estados Unidos que se compran una pistola. No es que va a pegar a tiros, pero por si acaso. Y a lo mejor se mueren sin nunca haber tirado un miserable tiro. Pero hay que tener la espada, hay que tener la pistola, hay que tener la espada. Sin embargo, la noche del arresto reaccionaron con violencia. Y Jesús tuvo que intervenir. No les pidió que abandonaran la espada, solo que la volvieran a guardar. Fíjense, no es que no la usen, guárdenla. Y a guardarla en su sitio. Él sabía que el problema no era la espada que llevaba, sino la violencia que había dentro de ellos. El problema no era espada más, espada menos. El problema era la violencia, el angry que llama el americano, que había dentro de su corazón y dentro de su vida, y había que sacarlo de alguna manera. Hay un pensador que afirma que es inútil desarmar al mundo si antes no se desarma el corazón de la persona. Porque la violencia no se ejerce solo con las armas en los campos de guerra, sino también se hace con economías que fomentan la fábrica de pobres, con medios de comunicación que prostituyen los valores, con sistemas educativos que reproducen estructuras injustas, con crisis sociales que las pagan los que menos tienen, con religiones represoras que impiden la felicidad de sus fieles. Todas esas situaciones, aunque parecen inofensivas, lastiman tanto como una espada y matan igual que un revólver. Y todas proceden del mismo lugar, del corazón molesto y del ser humano. Por eso, lo urgente no es desarmar el mundo, sino pacificar el interior del ser humano. Mahatma Gandhi, ese gran poeta hindú, decía: cuando el corazón está en paz, hay fiesta en todas las aldeas. Hemos terminado prácticamente, nos quedan 3 minutos para concluir nuestro programa. Entonces, simplemente un deseo de alegría y de felicidad para todos ustedes. Les ruego una oración. No les pido dinero. Si a alguien les sobra para pagar la radio, pues miren, bendito sea Dios, díganme si quieres la dirección para que lo paguen directamente. Pero lo que necesitamos es oraciones,
para que el Señor nos vaya guiando día a día para seguir evangelizando, seguir ayudando, seguir dando sentidos a nuestras vidas y a las vidas de los demás. Estamos viviendo, como nos recordaba el concilio, uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad, y nosotros somos protagonistas de esa historia. Vamos a luchar, vamos a amar, vamos a compartir, vamos a juntarnos todos para ir construyendo un mundo sin necesidad de espadas, sin necesidad de lanzas. Hemos hecho un mundo con una nueva alianza, un nuevo pacto. El pacto de la destrucción ya se quedó atrás. El pacto de la vida y de la esperanza está todavía por firmarlo. Somos nosotros los que lo tenemos que firmar. Preparémonos para ello. ¿Y saben cuándo lo firmamos? Ese pacto lo renovamos cada vez que somos capaces de amar, de compartir, de ayudar, de sentirnos solidarios con los demás. Si están al lado de alguien al que quieren, denle un abrazo y díganle que lo quieren. No espera dar un abrazo mañana. No sabemos si mañana vendrá. Denles el abrazo hoy y díganle que sienten que lo quieren, que sienten que lo aman, que sienten que es alguien importante para ustedes. Que Dios les bendiga. Nos veremos, nos escucharemos en Nueva York la semana que viene. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadero la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.